Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental. Las Cinco Verdes, el único espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Comenzamos con nuestro acostumbrado resumen de noticias. La primera la dedicamos a la percepción que tienen las latinoamericanas y los latinoamericanos sobre el tema ambiental. 88% de los latinoamericanos está a favor de que los gobiernos apliquen políticas más estrictas para combatir el cambio climático. Esto según la edición para Latinoamérica y el Caribe de la encuesta sobre el clima del Banco Europeo de Inversiones. El documento, que ha sido publicado esta semana en Cartagena de Indias, en el contexto de la Cumbre de Finanzas en Común, señala que esta opinión es mayoritaria en toda la región, con porcentajes que van desde el 83% en Argentina y Brasil hasta un impresionante 95% en Perú. Esto demuestra la voluntad de aceptar cambios en las políticas y el estilo de vida en aras de una sostenibilidad ambiental a largo plazo, de acuerdo con el informe. Igualmente, 80% de los encuestados manifestó que la atención de los gobiernos debe centrarse en el ambiente y en el crecimiento sostenible, en lugar del crecimiento económico a cualquier precio. Vamos con la segunda información en el ámbito nacional. La estatal petrolera Petróleos de Venezuela detalló en su primer informe, siempre con base en información oficial, que se recolectaron más de 3.700 metros cúbicos de desechos sólidos en el lago de Maracaibo. En la cuenta de la red social X, antes Twitter, la entidad precisó que se han retirado 1.795 metros cúbicos de desechos sólidos peligrosos, 2.040 metros cúbicos de desechos sólidos no peligrosos y 384 metros cúbicos de capa vegetal. En la información publicada se indica que entre los trabajos se encuentran, entre otros, la adecuación de espacios transitorios para almacenamiento de material impregnado con crudo en condiciones que garanticen la protección del ambiente. Además, se hace la contención y recolección de crudo derramado y la disposición del crudo recolectado en el sistema API de Puerto Miranda y el desmalezamiento manual y mecánico. Reiteramos esto con base en la información oficial. Vamos con la tercera noticia, y es que los litigios climáticos y ambientales van en aumento y se han más que duplicado desde el año 2017, con más demandas de organizaciones y ciudadanos que piden más justicia climática o plebiscitos y protestas en contra de proyectos para la extracción de recursos de la naturaleza. Y todo esto ha sido posible gracias a la mayor visibilidad que tienen estos casos. De acuerdo con datos del Informe Mundial sobre Litigios Climáticos, Revisión Global 2023 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Savin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, los litigios climáticos pasaron de 884 en el año 2017 a 1.550 en el año 2020 y a 2.000, más de 2.000 en el año 2022. Avanzamos con la cuarta noticia en nuestro noticiero ambiental. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, celebró los grandes progresos conseguidos por Ruanda en la protección de los gorilas de montaña, que muestran que es posible salvar a los grandes simios pese a la situación alarmante en otras regiones. Durante una visita a Ruanda, Azoulay resaltó que en esa nación africana se comprueba que es posible salvar a estos primos cercanos de los seres humanos, poniendo a las comunidades locales en el centro de la estrategia de conservación. Muy importante este dato. La situación mundial de los grandes simios es crítica. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos lo antes posible si queremos evitar que algunas especies desaparezcan para siempre. Esto lo advirtió la directora general de la UNESCO. Y cerramos con una nota sobre el azul de los océanos, y es que una gran franja de los océanos del planeta Tierra cambió de color en los últimos 20 años y se sospecha que la causa es la actividad humana, de acuerdo con una nueva investigación. Ese color azul intenso tan representado en postales, en libros de texto incluso, está desapareciendo, especialmente en los trópicos. En general, los océanos de latitudes bajas se han vuelto más verdes en los últimos 20 años, según el informe publicado en la prestigiosa revista Nature. El descubrimiento ha confirmado lo que la coautora del estudio, Stephanie Dotkiewicz, temía desde hace mucho tiempo. He estado realizando simulaciones que me han dicho durante años que esos cambios en el color del océano
van a ocurrir, lo dijo en un comunicado de prensa del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Ver que esto sucede realmente no es sorprendente, pero sí aterrador. Y esos cambios son consistentes con los cambios inducidos por el ser humano en nuestro clima. De esta manera concluimos nuestro noticiero ambiental, la parte de resumen de noticias en las 5 verdes. Quédense con nosotros porque en solo minutos conversaremos con José Mejías, coordinador de Fundaredes Amazonas e integrante de Foro Cívico. Ya regresamos. Soy Joven ¿y qué? Un programa que visibiliza la realidad de la población joven en Venezuela. Conéctate todos los martes a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y sus redes sociales. Conversamos en nuestro programa Las 5 Verdes con José Mejías, defensor de los pueblos indígenas, defensor ambientalista y también coordinador de Fundaredes en el estado Amazonas. José, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Vanessa, por la oportunidad. Bueno, y saludos, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, José. Cuando se habla de la defensa de la Amazonía, pensamos en el estado Amazonas, por ejemplo, el estado Bolívar, pensamos en la minería. ¿De qué manera se puede combatir eficazmente ese problema? Mira, yo creo que hay maneras, pues primero tiene que haber un compromiso, una voluntad política por parte del Estado, primeramente, comprometido fuertemente y que estén claros de que hay una situación que es grave, pues, o sea, que puede profundizarse mucho más si no se le dan los correctivos. Tiene que haber un compromiso social, pues, en primera instancia. Lo otro, tiene que haber también conciencia por parte de la comunidad, de los pueblos que están ahí involucrados. Y yo creo que están en las zonas alrededor o que tienen algún tipo que están adyacentes a esa zona históricamente y que indudablemente eso lo ha ido perjudicando. Entonces yo creo que eso tiene que ser de manera bien articulada y bien compenetrada y claro, pues los actores que estén allí en la realidad y en las consecuencias que ese tipo de situaciones, de hechos que están ocurriendo allí, más bien en vez de minimizarse o que es lo factible, o desaparecer que es lo que uno aspira, bueno, estén claro de las consecuencias negativas de que eso puede traer en el tiempo. José, se está atacando el problema social, que es el que definitivamente lleva a esa actividad minera en una zona en la que no está permitido que ocurra. Mira, eso es una realidad de todo el país, o sea, la situación económica lleva a que haya toda una serie de penalidades y situaciones difíciles que están sufriendo los venezolanos y las comunidades y los pueblos indígenas igual, no son ajenos a eso. Igual mucha gente del resto del país tiene que ir o trasladarse a esa zona a buscar como un aliciente, buscar algún tipo de beneficio o mejorar su condición de vida. Entonces yo creo que ese es un problema bien complejo y estructural que bueno, tiene que ser atacado al más alto nivel y no solamente el gobierno, sino también otros factores sociales y políticos que tienen que estar involucrados allí para ir mejorando la situación económica y bueno, y crearle otro tipo de alternativa o de beneficios, por decirlo de alguna manera, que lo vean como una alternativa para mejorar su condición de vida. ¿Qué sucede con los operativos militares? Es decir, lo que se informa sobre lo que hace la Fuerza Armada allí. Mira, yo creo que eso ha sido, y no solamente yo creo que eso es algo que manejan los medios, las organizaciones nacionales e internacionales, que ha sido como poco, y ese es un tema, pues, que ha sido como muy recurrente, que no ha sido como demasiado transparente y veraces, pues. Hay todavía como dudas realmente en lo efectivo de esos operativos, más allá de números, de una campaña que, bueno, hay que reconocerle al gobierno que ha sido como bien eficaz en esa parte comunicativa, entonces, pero es real. Pero eso es ahí lo difícil, pues, y lo que crea suspicacia, porque según organizaciones internacionales, nacionales y habitantes de comunidades aledañas de esa zona, la cosa no es tan así eficaz como han querido vender, pues, o sea, sí hay presencia militar, hay unas personas que han salido, pero lo que se duda es que realmente sea en ese número, en esa cantidad y la profundidad de los resultados y el avance del mismo. Porque fíjate en el caso, por ejemplo, de la operación Autana, ya lleva
comenzó a finales del mes a mediados del mes de diciembre del año 2022, ya estamos ya entrando, casi un año. Bueno, y hasta ahora los procesados por eso judicialmente son aproximadamente 30 personas, por ejemplo en el caso de Amazonas, aproximadamente. Entonces, bueno, los resultados creo que no son lo más satisfactorios o realmente efectivos como tal, a sabiendas el largo tiempo y la logística, los recursos en hombre, toda una serie de situaciones que hay ahí involucradas y lo complejo de la zona, porque requieren también que eso sea abordado de esa manera. Entonces yo creo que inversión-resultado, o sea, yo creo que no son lo más satisfactorios y consonos, pues bueno, conmigo. Entonces, obviamente hablamos de circunstancias que constituyen una vulneración de derechos humanos. En el caso de los pueblos indígenas, ¿qué derechos están vulnerados con esta actividad minera y con lo que se ha hecho para supuestamente erradicarla? Mira, primero yo creo que la parte esta que tiene que ver con que ese tipo de actividad ocasiona daño al medio ambiente, porque eso de una u otra manera también hace que eso sean afectados las comunidades, los habitantes, la ecología y el medio ambiente, que los pueblos indígenas viven de la caza, la pesca, del agua. Entonces eso los afecta, pues desde el punto de vista cultural igual. Esos son factores exógenos, por decirlo de una manera técnica, que van como minando ahí también la parte social y la parte de la sociedad indígena como tal, la forma tradicional de conceptualizada de los pueblos y comunidades indígenas, el tema de su cultura. Entonces factores de ese tipo van cada día como más avanzando allí. Hay enfrentamientos entre los pueblos indígenas por el tema, porque hay comunidades que están a favor, o sea, realmente hay dinero, hay riquezas, hay cosas materiales que se pueden comprar con lo que se produce con cambio de ese oro, cambiándolo por el oro. Entonces, hay otros que tienen todavía la concepción, la conciencia de que eso también a mediano y largo plazo, trabajándolo como lo han venido trabajando, desde el punto de vista muchas veces con químicos o con máquinas, eso va a traer un daño, pues, perjudicial a mediano y largo plazo. Entonces, ahí crea fricciones y crea diatribas y diferencias entre las mismas comunidades. ¿Han podido abordarlas? En el caso de Fundaredes, ¿han tratado de mediar, de conciliar posturas, posiciones? Mira, con las organizaciones indígenas de base y las organizaciones, donde hay diversas organizaciones operando, hemos insistido en eso y de manera inclusive pública. Bueno, lo estamos haciendo por ejemplo aquí, pero con los medios de comunicación regionales, con los líderes indígenas que están permanentemente en sus comunidades, que eso lo hemos hablado bastante, para que ellos sean también multiplicadores. En algunos casos también nos hemos acercado a las zonas, pues para ver de qué manera también, pero ahí viene el conflicto, o sea, qué alternativa hay para yo dejar eso. Entonces es una de las grandes tareas pendientes que hay que asumir por parte del Estado también, y por parte de las mismas comunidades que tienen que sopesar los resultados del oro, la extracción, las consecuencias positivas y negativas. Entonces yo creo que eso tiene que evaluarse allí y bueno, buscar la manera también de que eso se vaya por lo menos minimizando a su máxima expresión. José, en la cumbre sobre la Amazonía, bueno, surgieron inquietudes, propuestas. ¿Necesitamos apoyo de la comunidad internacional para abordar este problema? Yo creo que sí, Amazonas y Bolívar. Acuérdate que hay un problema allí también que ahí está, por ejemplo, el caso de Amazonas limita con Brasil y Colombia. Sí. Entonces es necesario que tiene que haber cooperación del gobierno colombiano y se ve la disposición del presidente Petro, que es uno de los que ha inclusive impulsor del tema de la Amazonía, igual el presidente Lula da Silva. Entonces, y han sido como efectivos del lado brasileño con el tema de los garimpeiros. Entonces, bueno, de este lado también hay un despliegue logístico, equipo,
del Estado, pues haciendo presencia ahí. Yo creo que eso es lo correcto que se tiene que hacer. Entonces, pero no puede ser, o sea, lo que uno tiene que estar claro, y yo creo que ese es el reclamo. Bueno, desde allá hay un operativo, hay una política social, porque entendemos también que de la brasileña también eso se está abordando desde el punto de vista social. Bueno, de aquí también tiene que haber una respuesta social, y sabemos las carencias del gobierno en estos momentos en materia económica, porque sufre el país, y todo el país. Entonces, eso tiene que ser apoyado por los países amigos y además por organizaciones internacionales que ayuden también a crear las condiciones para que eso se dé. ¿Cómo lo imaginas, José? Debe haber una coordinación entre los estados, gobiernos de Venezuela y Brasil para que los garimpeiros, cuando los desalojen allá, no vengan para acá. Claro, eso se tiene que mantener en el tiempo y de manera permanente. Yo entiendo que el gobierno venezolano, o sea, ya y de la brasileña, el colombiano andan en tratar de canalizar ese tipo de cosas, y ojalá que eso se materialice, se lleve efecto, sea eficaz y permanente en el tiempo. O sea, yo creo y que eso se traduzca en resultados, o sea, porque yo creo que uno el que más está tiene, pues, uno es doliente pues de eso que está ocurriendo allí, porque de otra manera uno vive y sufre también las consecuencias de eso. Acuérdate que nosotros estamos como al final del río, pues claro. Al final nace el Orinoco por allí y termina aquí. Entonces es grave, por ejemplo, lo que se ha venido denunciando insistentemente sobre el caso de la explotación, por ejemplo, en las cuencas del río Orinoco, que son sobre todo en las nacientes. Es correcto, claro. En el Cerro Delgado, Chalbó. Entonces eso no es nuevo, eso ya tiene tiempo que se ha venido, y hasta ahora el Estado venezolano ha tomado algún tipo de acción. Pero más allá, bueno, puede decir, no, pero que eso tiene tiempo, ok, tiene tiempo, pero bueno, uno aplaude que eso esté ocurriendo en estos momentos, que ya el Estado esté accionando como tal. Entonces yo creo que uno tiene que apostar a ese tipo de cosas, de que sean eficaces en el tiempo. ¿Qué impacto tiene para la humanidad la minería en Amazonas? Mira, tomando en cuenta que somos el pulmón, que nuestros pueblos indígenas también son un reservorio de conocimiento, de sabiduría. Mira, yo creo que eso es, yo lo he dicho en varios escenarios donde me ha tocado. Mucha gente piensa que, bueno, la situación de guerra en otras latitudes, de confrontación, de situación así de muerto, de fallecido, de tragedia, que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, en Ucrania. Pero aquí yo creo que en esa zona, no en esas proporciones, pero yo creo que es preocupante, porque aquí hay como el futuro de la humanidad por el tema del agua, el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, que es un tema también que no solamente va a afectar a los 8 países amazónicos, sino que es un tema de interés mundial. Entonces yo creo que ese tipo de cosas que sucedan allí, yo creo que eso puede traer consecuencias gravísimas, inclusive igual o similar a lo de una guerra, pues un saldo horroroso. Entonces, si no se le toma en serio el pulso a eso, empiezan realmente a actuar de manera contundente todo, y que haya un compromiso y voluntad por los actores que están allí involucrados. Estamos hablando de cuántos pueblos indígenas afectados por esta actividad minera. En el estado Amazonas son 21 pueblos indígenas que están allí, hacen vida activa allí. Y acuérdate que no solamente, porque hasta ahora como el tema famoso ha sido el tema del Parque Nacional Yapacana, pero se está extendiendo. Pero ahora también el parque allá en el Cerro Delgado Chalbó, bueno, y que ya hay una actividad por parte del Estado allí haciendo presencia permanente con sus equipos militares, pero eso se ha venido, según la misma comunidad y líderes indígenas, tuve reportes de casi que todos los municipios del Estado, incluyendo la capital, donde recientemente también algunas organizaciones de la cuenca del río Cataniaco, indígenas Piaroa, denunciaron pues la presencia de minería. Afortunadamente eso se le puso un coto allí, pero bueno, hasta ese extremo hemos llegado, que ya era como un tema como lejano allá del sur, pues de la selva, de las zonas de difícil acceso, pero ahora ya se ve una amenaza en la capital. O sea, yo creo que eso es algo que es bien preocupante y que traería consecuencias si eso se materializa y se profundiza. José, en el caso de Fondarredes, las acciones que han tomado de acompañamiento han implicado algún tipo de amenaza para usted o para... Mira, hasta ahora no,
hasta ahora no ha ocurrido y yo espero que no ocurra, o sea, porque más allá de... Como defensores ambientales. Claro, porque allá hay intereses allí indudablemente que están en juego allí, pero hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada y yo espero que no ocurra, y porque el Estado, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es de una manera respetuosa, de una manera correcta y además no haciendo algún tipo de apología al delito, cosas de esa naturaleza que vaya en contra de los actores o desde el punto de vista legal, pues que sea algo que sea ilegal, no, o sea, eso está claramente en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ambiente, en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio. O sea, eso es algo que está allí, pues, o sea, y yo creo que es algo que tiene que ser atendido. Para eso es el Estado, pues para eso son las instituciones, para eso inclusive las mismas comunidades tienen el deber y la obligación de participar activamente allí, o sea, y están llamados a hacerlo. Entonces uno no está haciendo nada que contravenga principios morales, inclusive de la propia éticos Constitución y morales, pues, porque también es un tema moral y ético lo que toda esa situación ahí, porque hay implicaciones de otra naturaleza ahí también. Bueno. José, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ti, a Vanessa, gracias a Contrapunto, a todos los medios, pues, que hacen posible que tú salgas al aire y bueno, y la oportunidad de estar en este espacio que yo creo que tiene que además ser un espacio para dar a conocer o ampliar este tipo de temas. Es un espacio también para la educación, entonces en eso estamos y yo creo que eso es parte también del compromiso social. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias, nosotros despedimos esta conversación con José Mejías, coordinador de Fundarredes en el estado Amazonas, y como siempre despedimos nuestro programa Las 5 Verdes, noticiero ambiental, difundido por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Agradecemos el esfuerzo del equipo de la plataforma, en la cámara nuestro compañero José Gregorio Yepes también, que nos ha acompañado en esta oportunidad. Les recordamos que Las 5 Verdes es una coproducción de la plataforma comunicacional Punto de Corte y del equipo de periodismo y comunicación Doble Vía. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí y hasta una próxima oportunidad.